Hoy seguimos con nuestro periplo por historias más livianas que las clásicas sobre personajes ilustres a lo largo de los siglos, y te traigo igualmente un personaje ilustre, pero no de los comunes. Hoy nos acercaremos a la capital del mundo conocido, la ciudad que nunca duerme, la Gran Manzana o como prefieras llamarla, New York o Nueva York. Para mí, la ciudad más fascinante de todas, con permiso de Roma. Ciudad de ciudades, saluda amigablemente a todos los que se acercan hasta su costa, donde la bella Estatua de la Libertad ilumina el camino desde hace más de un siglo a todos los que buscan en ella una vida mejor. Siempre he sentido auténtica fascinación por esta ciudad, tanto es así que de niña decía muy convincentemente que había nacido allí. El paso del tiempo y los millones de personas que allí habitan o van de paso dan fe de que es una ciudad que atrae todas las miradas, y hoy vamos a intentar comprender un poco mejor el porqué de este fenómeno. Repasaremos juntos su historia, llena de curiosidades, donde encontraremos que no siempre se llamó Nueva York, y recorreremos algunas de sus calles con nuestra mente buscando aquellos edificios que aún hoy siguen construyéndose a diario en su corazón Manhattan y que se han convertido en emblema y seña de esta maravillosa ciudad, llena por otro lado de intensos contrastes. Yo ya no puedo esperar más a contarte más cosas sobre mi ciudad natal, si así me lo permites, así que démonos prisa y no perdamos el avión en el que se convierte en este capítulo de 2001 historias, para poder llevarnos hasta la dinámica, divertida y maravillosa Nueva York. Si recuerdas el capítulo anterior en el que te hablé del nacimiento del séptimo arte, te mencioné de pasada que una pequeña localidad cercana a Nueva York, llamada Nueva Jersey, fue el lugar donde se comenzó a desarrollar el cine en Estados Unidos, desde sus orígenes en la europea París. Pues bien, la historia de amor entre el cine y Nueva York comenzó por entonces y no ha terminado aún, más de un siglo después. Esta bella ciudad es una de las más representadas en multitud de películas, que van desde las de superhéroes hasta las multitudes de comedias románticas de acción trepidante o de autor, como las de Woody Allen, actor, director y escritor de películas nacido en la Gran Manzana y que hizo de su ciudad de origen el mejor escenario para sus primeras películas, y de las cuales me declaro una auténtica fan. Y no es para menos, esta selva de cemento es bella como pocas ciudades lo son, y está llena de innumerables edificios, rascacielos, puentes y demás cosas que hacen que no haga falta mucha más decoración para darle contexto a las historias que los distintos cineastas nos han querido contar desde hace años. Sus míticos taxis amarillos son otras de las enseñas de la ciudad, y forman parte también de nuestro ideario sobre esta urbe que, aunque no es la capital de Estados Unidos, se ha convertido por méritos propios en la llamada capital del mundo. Pero esto no fue siempre así. Hace varios siglos, Nueva York era un terreno semiselvático lleno de frondosos bosques y fauna autóctona, ya desaparecida hace mucho tiempo por la colonización holandesa primero y posteriormente británica. Veamos juntos cómo la Nueva York que conocemos pudo nacer en estas condiciones y llegar a lo que es hoy. Por los restos arqueológicos encontrados en la zona de Nueva York, se sabe que esta zona de la costa este hoy norteamericana fue habitada ya por humanos hace 9.000 años, aunque posteriormente abandonaron esta zona debido al calor extremo y la falta de caza. Pero posteriormente, desde hace 3.000 años en adelante, se sabe que ha sido ocupada permanentemente. Los habitantes nativos de este área eran los indios Lenape. Los Lenape vivían en un área que abarcaba partes del actual estado de Nueva York, Nueva Jersey y Delaware. Su territorio se extendía desde el río Hudson hasta el oeste de Pensilvania y desde la costa atlántica hasta las montañas Apalaches. Los Lenape eran una sociedad organizada y vivían en aldeas establecidas a lo largo de los ríos y arroyos de la zona, donde practicaban la agricultura, la pesca, además de la caza. La cultura Lenape era rica y compleja, con una fuerte conexión con la naturaleza y un sistema social básico basado en clanes matriarcales.
Su economía se basaba en una combinación de agricultura de tala y quema para ayudar a la tierra a recuperarse y no sobreexplotarla, además de cultivar maíz, frijoles, así como calabazas, y también cazaban venados, pavos y conejos, además de practicar la pesca de peces de agua dulce y mariscos en sus numerosos ríos y a la orilla del mar. También recolectaban frutas silvestres, nueces y otros alimentos del bosque. Los Lenape vivían en wigwams, estructuras de madera cubiertas con corteza, y en longhouses, viviendas comunales más grandes. Sus creencias religiosas incluían la existencia de espíritus en todos los aspectos de la naturaleza, y los rituales y ceremonias eran una parte importante de su vida diaria. Antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI, los Lenape mantenían relaciones comerciales y de intercambio con otras tribus indígenas de la región, como los mohicanos, con los que compartían un lenguaje similar e intercambiaban bienes como pieles, herramientas de piedra y productos agrícolas. En el momento del contacto con los primeros europeos, y según investigaciones recientes, se estima que la población Lenape en la zona era de unos 15.000 habitantes. El primer contacto documentado de los Lenape con los europeos fue en 1524, cuando el explorador italiano Giovanni da Verrazzano, al servicio de Francia, navegó por la costa atlántica y pasó por la bahía de lo que hoy es Nueva York, la cual describió como un lugar agradable de empinadas colinas. Sin embargo, el contacto significativo con el pueblo nativo Lenape no se produjo hasta 1609, cuando Henry Hudson, navegando para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, exploró el río que ahora lleva su nombre. Unos años después, en 1603, los holandeses establecieron un puesto comercial en la costa occidental de Manhattan, y un tal Jan Rodrigues, dominicano con sangre africana y portuguesa, fue el primer no nativo documentado que vivió en Manhattan. Al año siguiente, 1614, al año siguiente en realidad no, una década después más o menos, los holandeses fundan Fort Nassau, un segundo puesto de comercio en lo que hoy es Albany, de tal forma que se buscaba facilitar el comercio de pieles de animales de la zona con las tribus indígenas locales. Fue entonces cuando se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, y 10 años después se sustituye Fort Nassau por Fort Amsterdam. Estamos ya en 1624, con el fin de proteger las operaciones comerciales de la compañía río arriba del ataque de otras potencias europeas. Un año después, en 1625, un pequeño asentamiento formado alrededor de este fuerte, llamado Nuevo Ámsterdam, comienza a crecer a base de una población que incluía principalmente la guarnición de las tropas de la compañía y las familias de inmigrantes europeos llegadas 2 años antes y que solo podían comerciar con vestidos y otros bienes con la compañía neerlandesa. Ese año, 1625, nace en la futura ciudad de Nueva York la primera hija de europeos, Sarah Repelge. Los holandeses quieren establecerse entonces de forma estable en la zona, y por ello en 1626 Peter Minuit, director general de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, compró la isla de Manhattan a los Lenape, supuestamente por bienes valorados en 60 florines, aproximadamente $24 de la época, de tal forma que Nueva Ámsterdam se convirtió rápidamente en el centro administrativo y comercial de la zona. Este acuerdo entre los holandeses y los Lenape no está exento de polémica, ya que se estima que fue un timo a los pueblos indígenas, ya que aunque en ocasiones se habla de esta operación como una venta propiamente dicha, los pueblos nativos no habitaban permanentemente en la isla de la hoy llamada Manhattan, ni tenían un concepto de propiedad como el europeo, de modo que la operación nunca supuso un uso privativo, ni mucho menos su exclusión permanente del área, como así fue tiempo después, cuando los Lenape fueron expulsados de sus propios territorios ya bajo dominio británico.
Algo, por otra parte, muy distinto de lo que hicieron los españoles en América, a pesar de la leyenda negra anglófila interesada en tapar las atrocidades británicas contra los pueblos nativos norteamericanos, acusando a España falsamente de hechos que son fácilmente reprobados por la evidencia. Pero eso nos daría para otro capítulo de 2001 historias. La colonia de Nueva Ámsterdam, gobernada por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, por tanto, prosperó gracias al comercio de pieles, la agricultura y la actividad portuaria. Su ubicación estratégica en la desembocadura del río Hudson facilitó el comercio con Europa y el Caribe. La diversidad de la población aumentó rápidamente, con inmigrantes de varios países europeos, además del vergonzoso negocio de los esclavos africanos. Las tensiones y conflictos llegarían pronto a esta zona entre los colonos holandeses y las tribus indígenas locales por un lado, como por ejemplo los Lenape, debido al aumento en la expansión de los colonos dentro de su territorio, y por otro con la cada vez más interesada Gran Bretaña, que puso los ojos en esta próspera colonia holandesa para quedarse con ella con su estilo habitual conocido ya en territorio español. Todas estas tensiones a menudo resultaron en enfrentamientos violentos. Como consecuencia de todo esto, en 1664 y durante la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, los ingleses capturaron Nueva Ámsterdam sin mucha resistencia y renombraron la ciudad como Nueva York, en honor al duque de York, hermano del rey de Inglaterra Jacobo II. Este cambio de poder marcó el fin del dominio holandés en la región, aunque la influencia cultural y social holandesa perduró. Ya el 12 de junio de 1665 nombraron a Thomas Willett como el primero de los alcaldes de la ciudad de Nueva York y poco a poco la ciudad creció hacia el norte, permaneciendo como la ciudad más grande e importante de la colonia del estado de Nueva York. Esto en cuanto a los orígenes más antiguos de la ciudad, pero ¿cómo pasamos de esto a la ciudad que conocemos hoy llena de rascacielos? Veremos ahora el porqué de esta transformación. Como bien sabes, durante el siglo XIX se produjo la llamada Revolución Industrial en todo el mundo y en la ciudad de Nueva York se vivió de forma mucho más intensa que en otros lugares, lo que provocó una transformación social y económica compleja y dinámica en un periodo que fue desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX y se caracterizó por una serie de factores clave que impulsaron la necesidad y la capacidad de construir hacia lo alto en vez de hacia lo ancho. Como antes te decía, durante la Revolución Industrial, Nueva York se convirtió en un centro industrial y comercial de primer orden, lo que atrajo a grandes cantidades de personas en busca de empleo y oportunidades de una vida mejor. Esto hizo que la población neoyorquina creciera exponencialmente por la migración interna de personas desde el campo a la ciudad y a la inmigración masiva de europeos. Esta afluencia de personas creó una gran demanda de viviendas y espacios de trabajo. Con el aumento de la población, la tierra disponible en Manhattan se volvió cada vez más escasa y valiosa. Para maximizar el uso del espacio limitado que había, los desarrolladores inmobiliarios y arquitectos comenzaron a construir edificios cada vez más altos. Esto provocó, por tanto, que Nueva York emergiera como el corazón financiero de Estados Unidos, con Wall Street y la Bolsa de Valores de Nueva York, convirtiéndose estas instituciones centrales de la economía global. La disponibilidad de capital financiero permitió, por otro lado, inversiones significativas en infraestructuras y desarrollo inmobiliario. De tal forma que la transformación urbanística de Nueva York estaba servida y con ella comenzaron a construirse los primeros rascacielos en los últimos años del siglo XIX. A esto también contribuyó la introducción del acero estructural en la construcción de edificios, que permitió el diseño de edificaciones mucho más altas que las tradicionales estructuras de madera, ladrillo y piedra. Otro elemento que ayudó a esto fue la invención y perfeccionamiento del elevador, de un elevador seguro por parte de Elisha Otis en 1857, que resolvió el problema de acceder a los pisos superiores de los nuevos edificios, haciendo viables los edificios de gran altura para uso comercial y residencial. Antes de la invención del ascensor del señor Otis, los ascensores eran considerados peligrosos debido al riesgo alto que había de caída si la cuerda o el cable que lo sostenía se rompía.
Esto limitaba su uso y la altura de los edificios, evidentemente. En 1852, mientras trabajaba en una fábrica de camas en Yonkers, Nueva York, Elisha Otis, nacido 41 años antes y que a pesar de sus humildes orígenes, siendo el menor de 6 hijos y sin formación técnica específica, desde siempre había destacado por su interés en habilidades mecánicas y por la ingeniería. Total, que el señor Otis diseñó un dispositivo de seguridad para ascensores que incluía un mecanismo de freno automático. Este freno se activaba si la cuerda se rompía, evitando que el ascensor cayera bruscamente. Para demostrar la eficacia de su invento, Otis realizó una arriesgada demostración en la exposición de la Feria Mundial en Nueva York en 1854. Subió a una plataforma elevadora y una vez en lo alto ordenó cortar la cuerda. El freno de seguridad se activó automáticamente y la plataforma quedó suspendida en el aire, impresionando a los espectadores y asegurando la viabilidad comercial de su invento, lo que le llevó a partir de entonces a fundar su propia empresa, la Otis Elevator Company, en 1857. Comenzó a recibir numerosos pedidos de su nuevo elevador de seguridad, tanto para fábricas como para edificios comerciales y residenciales, y el resto ya lo conocemos todos. ¿Quién no ha subido alguna vez en un ascensor, incluyendo los Otis y lo necesarios que son, verdad? Pues bien, con todo esto llegó el momento de que Nueva York se elevara al fin en ese preciso momento de la historia hacia el cielo, gracias a estos avances técnicos e industriales, lo que se tradujo en el cambio definitivo y trascendental de esta ciudad, en origen lugar de intercambios comerciales, a convertirse en una ciudad del futuro. Así, desde finales del siglo XIX se fueron construyendo muchos de los rascacielos que comenzaron a dar forma al famoso skyline neoyorquino que ha dado la vuelta al mundo. De todas formas, he de mencionar que el primer rascacielos en ser construido no lo fue en la ciudad que hoy nos ocupa, sino en Chicago en el año 1885. El edificio del seguro de hogar o Home Insurance Building, diseñado por el arquitecto William LeBaron Jenney, fue el pionero en este tipo de construcciones, utilizando una estructura completa de acero, lo que le permitió tener una mayor altura y ventanas más grandes en comparación con los edificios tradicionales de mampostería, donde la madera era el material que sustentaría todo el peso de los mismos. El acero, además, proporcionaba un elemento extra de seguridad al hacer de estos enormes edificios un lugar seguro contra los incendios que habían arrasado ciudades enteras como la propia Chicago en octubre de 1871, donde en 2 días se quemaron un total de 9 kilómetros cuadrados de la ciudad, matando a varios cientos de personas. Esto fue una lección que los arquitectos estadounidenses aprendieron bien y el Home Insurance Building fue construido, por tanto, con este innovador material para dar lugar a un majestuoso edificio que originalmente tenía 10 pisos y una altura de 42 metros. Posteriormente se añadieron 2 pisos más, alcanzando una altura total de 55 metros. Todo un logro para la época, la verdad. Fue demolido en 1931. Después de este edificio de 1885, en los primeros años del siglo XX llegaron otros, como el icónico Flatiron Building en 1902, diseñado por Daniel Burnham, de 87 metros de altura e instalado en la confluencia de la Quinta Avenida y Broadway, con su distintiva forma triangular o de libro abierto, y fue uno de los primeros rascacielos que se convirtieron en un símbolo de Nueva York y lo sigue siendo a día de hoy. Después del Flatiron llegó el Singer Building en 1908 con algo más de 186 metros de altura y fue diseñado por Ernest Flagg, siendo el edificio más alto en el momento de su construcción y finalmente demolido en 1968. Al año siguiente, en 1909, se dio por terminado el Metropolitan Life Tower de 213 metros e inspirado en el campanario de la Catedral de San Marcos en Venecia y diseñado por Napoleón Lebrun e hijos. Aún en pie, a día de hoy, está situado en el número 1 de la avenida Madison, con su distintivo diseño y reloj en lo alto.
Este edificio, al igual que los que aún siguen en pie, ha experimentado varias renovaciones a lo largo de los años para modernizar sus instalaciones y adaptarse a los nuevos usos comerciales y residenciales de Manhattan. En 1913 se completó el Woolworth Building de 241 metros y situado en el número 233 de Broadway, en el distrito de Tribeca. El edificio, el Woolworth Building, fue diseñado por Cass Gilbert. De estilo neogótico, fue conocido por el sobrenombre de la Catedral del Comercio y fue el edificio más alto del mundo hasta 1930, cuando se construyó por parte del arquitecto William Van Allen el famoso edificio Chrysler, con su estiloso diseño en Art Deco y distintiva aguja de acero inoxidable, además de una altura de 319 metros, lo que hizo que de este edificio un hito en diseño y altura. Está situado en el número 405 de la avenida Lexington. Poco le duró al Chrysler la corona como el edificio más alto del mundo, ya que el año siguiente, en 1931, otra enorme mole fue construida en el corazón de la Quinta Avenida de Manhattan para deleite de muchos. El Empire State Building de los arquitectos Sirve, Lamb and Harmon, con sus 443 metros de altura, incluyendo la antena y pararrayos superior. Este edificio se convirtió automáticamente, en el momento de su inauguración, en el edificio más alto del mundo durante 40 años, además de ser un símbolo de la ciudad de Nueva York hasta el mismo día de hoy. Su mirador en lo alto ha sido retratado en numerosas películas clásicas y modernas, y si eres como yo un fan de Cary Grant o de comedias románticas más recientes, seguro que recuerdas preciosas escenas rodadas con este bello edificio como protagonista. Desde entonces, numerosos e impresionantes edificios fueron levantados en la isla de Manhattan de Nueva York, pero no superaron las alturas que antes vimos, y no fue hasta la década de los 70 del pasado siglo XX que dos nuevos rascacielos surcaron de nuevo los cielos de la ciudad que nunca duerme, para ver nacer en 1973 a las famosas Torres Gemelas, diseñadas por el icónico arquitecto Minoru Yamasaki, cada una de las cuales contaba con una altura de 417 metros y que sabemos bien cómo desaparecieron traumáticamente para todos. Actualmente, en el solar que quedó tras su final, hay un homenaje a las víctimas que habitaban las torres en el momento de su desaparición, y otro edificio ha venido a sustituir en su lugar como símbolo de esperanza y recuerdo de las vidas que allí se quedaron, con el One World Trade Center, diseñado por David Childs e inaugurado en 2014, que con sus 541 metros de altura es el edificio de mayor altura de Occidente, con permiso de las interminables torres de los países de Oriente Medio. Hay una curiosidad relacionada con el arquitecto japonés Minoru Yamasaki, el padre de las Torres Gemelas, y es que también diseñó un edificio que pocos conocen, y es la Torre Picasso, en el distrito de Azca, en Madrid, la capital de nuestra España. La icónica y estilosa torre madrileña tiene 157 metros, es decir, algo menos de un cuarto de la altura de una de las dos torres neoyorquinas, y fue inaugurada en 1988. Esta torre fue uno de los primeros edificios en España en incorporar sistemas avanzados de seguridad y tecnología de edificios inteligentes, con una estructura de acero y hormigón, y en el exterior sobria pero moderna y elegantemente revestida de aluminio y vidrio. Pero no han sido solo edificios y rascacielos los que han dado forma a la bella ciudad de Nueva York, y para mi gusto, entre los cientos de monumentos e icónicos lugares de, si me permites, mi ciudad, están por supuesto la bella Estatua de la Libertad en la bahía neoyorquina y el puente de Brooklyn, que conecta Manhattan con el barrio que da nombre al puente. Ambos construidos a finales del siglo XIX, con idea de conmemorar el centenario de la independencia de los Estados Unidos respecto a Gran Bretaña, son visita obligada si viajas hasta la bonita y majestuosa ciudad de Nueva York. La Dama de la Libertad, como también es conocida, esta bella estatua de cobre
que ilumina el camino de los arribantes a esta zona de la costa este estadounidense, fue un regalo del gobierno francés, aliado de Estados Unidos en su guerra de la independencia allá por 1779 para conmemorar, como antes te mencionaba, su camino al margen de los británicos y representar la libertad así como la democracia. Grandes valores que parece que en el mundo de hoy cada vez cuesta más encontrar, ¿no te parece? Diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi, el ingeniero de la estructura interna de la misma fue el mismo que el de la Torre de Hierro y Acero de París, la conocida Torre Eiffel, bautizada así en honor a Gustave Eiffel, el cual construyó a nuestra Dama de la Libertad, como te decía, en sus almacenes de la capital gala. El diseñador del exterior de la estatua, Bartholdi, creó primero modelos a escala y luego la estatua se construyó en secciones de cobre sobre un marco de hierro. Estas secciones fueron ensambladas temporalmente en París para asegurar que encajaran correctamente y posteriormente desmontadas en 350 piezas individuales y empaquetadas en 214 cajas para su transporte en un barco de guerra francés llamado Isère en 1885 para ser posteriormente montada sobre un pedestal y después de 4 meses de montaje ser finalmente inaugurada con una gran fiesta presidida por el presidente de los Estados Unidos del momento, Grover Cleveland, el 28 de octubre de 1886 junto a miles de personas. Y por último, te voy a hablar de otro hito de ingeniería y arquitectura con la construcción del puente de Brooklyn, 3 años antes que la Estatua de la Libertad, es decir, en 1883. La necesidad de un puente que conectara Manhattan y Brooklyn surgió debido al aumento del tráfico del ferry que unía ambas regiones en el East River. De tal forma que un ingeniero germano-americano llamado John August Roebling fue quien propuso la construcción de un gran puente colgante que sería en ese momento el más largo del mundo, con torres góticas y un diseño innovador que utilizaría resistentes cables de acero. La construcción comenzó en 1869 y fue el hijo del ingeniero anterior, Washington Roebling, quien asumió la dirección de la obra y finalmente terminó la misma, diseñada en un inicio por su padre, que no pudo continuar después de un accidente en esta. Uno de los avances más significativos de esta construcción fue, como te mencioné de pasada antes, el uso de cables de acero, una innovación que aumentó la resistencia y durabilidad del puente. Estos cables fueron fabricados por la empresa de Roebling y pasaron pruebas rigurosas. Además, se utilizaron grandes cajones de madera y acero llenos de aire comprimido para excavar los cimientos en el lecho del río. Los trabajadores conocidos como sandhogs cavaron dentro de estos cajones a profundidades de hasta casi 25 metros bajo el nivel del agua en el lado de Brooklyn y casi 14 metros de profundidad en el lado de Manhattan. Esta construcción subacuática le causó problemas a Washington Roebling, que enfermó a causa del llamado mal del buzo, lo que prácticamente lo incapacitó, obligándole a seguir las obras desde su domicilio y haciendo que su esposa y nuera del diseñador original, Emily Warren Roebling, jugara un papel importante en la finalización de la titánica obra, ya que ella misma decidió tomar clases de ingeniería para poder finalizar el puente con garantías y éxito para tranquilidad de todos los que hemos cruzado alguna vez este mítico puente. Las torres de piedra caliza, granito y cemento fueron construidas primero. Estas torres góticas de una altura de 84 metros fueron diseñadas para soportar la enorme tensión de los cables, los cuales fueron tendidos entre ellas una vez que éstas estuvieron completas. Estos cables se componen de miles de alambres de acero galvanizado agrupados en gruesos haces que pueden verse bien si atraviesas a pie o a coche este icónico puente. Finalmente, el 24 de mayo de 1883, 14 años después de comenzar su construcción, fue inaugurado el famoso puente de Brooklyn, que contó para este importante día con la presencia de miles de personas, además del presidente del país de ese momento, Chester A. Arthur, y el gobernador de Nueva York, Grover Cleveland.
El puente de algo más de 1.800 metros de longitud proporcionó, desde entonces hasta el mismo día de hoy, una conexión crucial entre Manhattan y Brooklyn, facilitando el transporte y el comercio, además de contribuir al crecimiento del barrio de Brooklyn como un distrito bullente de Nueva York. Como curiosidad, te diré que para su financiación, que costó un total de 15 millones de dólares de la época, casi nada, al comienzo de su uso existía un peaje por usarlo, de 1 centavo si se hacía a pie y de más si se hacía en coche, y cuyo importe variaba según el tamaño del mismo. Hoy en día puedes cruzarlo tantas veces como quieras y puedas sin coste alguno. Hasta aquí este capítulo de 2001 historias, que confío te haya gustado tanto como a mí prepararlo. Durante el verano es posible que no pueda seguir el ritmo que durante el curso de estreno de capítulos, pero ten por seguro que los temas siguen bullendo en mi cabeza para traerte nuevas y más historias que seguro te gustarán y sorprenderán. Te recuerdo que dispones de todos los capítulos en las plataformas de YouTube, Spotify e iVoox, así como en redes sociales, donde hay más curiosidades históricas que te voy narrando cada día. Y por supuesto cuentas también con el blog 2001historias.es, donde también tienes cada capítulo acompañado por bellas imágenes que he creado con ayuda de la famosa IA. Te lo recomiendo. Nos oímos pronto si Dios quiere. Saludos.